El verdadero origen de la lengua romaní. Lingüistas de todas las épocas concluyen el origen indio de los gitanos. Los promotores del sectarismo han estado tergiversando e intentando vincular la lengua romaní con el hebreo, cosa totalmente falsa y que demostraremos. Aunque los eruditos europeos de la antigüedad hicieron todo tipo de conjeturas sobre el origen de los gitanos y su lengua, ninguno dijo que la lengua gitana estuviera emparentada con el hebreo. Fue a partir del siglo XVIII que empezaron a darse cuenta los lingüistas que el origen de la lengua romaní estaba en la India. En el siglo XIX se percataron de los préstamos tomados en la diáspora, persas, armenios, oséticos, georgianos y griegos, y a través de esto, trazaron la ruta que siguieron los gitanos, desde la India hasta Europa. A continuación mostramos una lista con algunos de los lingüistas de diferentes épocas que coinciden con el origen indio de la lengua romaní. Aunque no son pocos, podríamos dar muchos más, pero lo dejaremos así por cuestión de tiempo y espacio. Agustín y Horthy Samuel, 1775. Nacido en Hungría, pionero en la investigación de los gitanos en Hungría. Según Hancock, aunque se le atribuye a Grellman, dar las primeras noticias sobre el origen indio de los gitanos a través de estudios lingüísticos, parece ser que Horthy ya había dado luz antes de esta información, aunque tuvo más difusión la publicación de Grellman. Johann Christoph Christian Rüdiger. Nacido en Alemania, fue científico de la cámara y lingüista. En 1782 también dio noticias del origen indio de los gitanos en su obra Von der Sprache und der Kunft der Zigeuner in US Indien. Heinrich Moritz Gottlieb Grellman. Nacido en Alemania. En 1783 Grellman publicó en Göttingen el libro Die Zigeuner, considerado el primer trabajo científico de gitanología, un intento histórico sobre el modo de vida, constitución, costumbres, y destino de este pueblo en Europa, junto con su origen. El autor intentó, entre otras cosas, obtener resultados para condiciones históricas en una comparación lingüística. Como resultado de sus investigaciones, Grellman afirmó que los gitanos procedían de la India. William Marsden, 1785. Lingüista orientalista irlandés, publicó una lista comparativa de palabras en romaní inglés, romaní turco e hindi. George Borrow, era protestante, escritor, viajero y filólogo inglés. Viajó por toda España, para distribuir la Biblia en castellano, caló y vascuence. Después de estudiar teología y filología llegó a dominar una veintena de idiomas. Convivió mucho con los gitanos, aprendió su lengua, y tuvo buen trato. De hecho los gitanos pensaban que Borrow también era romaní. Escribió muchas obras que no vamos a detallar. En su obra, De Sincali, 1841, recoge el vocabulario de los gitanos españoles, y lo compara con el sánscrito e hindi en su mayoría. En menor número encuentra préstamos persas, griegos, y eslavos. Y sobre el trabajo de Grellman dice que está de acuerdo en el origen que da a los gitanos, hindú. Pero difería en algo y refiriéndose a Grellman, dice así: parece haber poseído un conocimiento de su carácter, hábito y peculiaridades en extremo limitado. Esto se debe a que Borrow convivía con los gitanos, los conocía, y tenía buen trato con ellos, y Grellman los discriminaba en sus escritos. August Friedrich Bach. Nacido en Alemania, lingüista y profesor universitario. Se le consideró el filólogo más importante del romaní en el siglo XIX. Se dedicó a estudiar filosofía, filología e historia en la Universidad de Gotinga. Allí estudió principalmente hebreo, griego y latín, además ofrecía clases especiales de sánscrito, chino y jeroglíficos. Su obra de romaní, Die Zigeuner in Europe, und das 1845. Alexandre Paspati, médico griego. 1860. Esta obra sobre el lenguaje de los gitanos se dividirá en 5 apartados. Primero. Comentarios introductorios sobre la historia y la situación actual de la raza gitana. Segundo. Explicación general del carácter y las conexiones de su lenguaje, y una estimación crítica de las obras que hasta ahora han aparecido sobre el tema. Tercero. Un vocabulario, con etimologías comparativas del sánscrito y otros idiomas. Cuarto. Una comparación del sistema fonético gitano con el del sánscrito. Quinto. Una gramática del idioma. Ascoli Gracia Dio Isaia. Filólogo italiano, nació en una familia judía.
Entre otras, fue un pionero en los campos de la lengua romaní y las lenguas celtas. Todos los filólogos de alguna importancia en Italia han sido discípulos de Ascoli. Hizo brillantes investigaciones sobre el idioma gitano, que aparecieron bajo el título Sigeunerisches, 1865, y especialmente un apéndice del trabajo de Pat. Franz Miklosić. Nacido en Eslovenia. Lingüista, bibliotecario, pedagogo, escritor, catedrático, filósofo, abogado, jurista, eslavista, filólogo y político. Sus numerosos escritos no solo tratan las lenguas eslavas, sino también el rumano, el arrumano, el albanés, el griego y el romaní. De 1872 a 1880, Miklosić publicó su investigación sobre los dialectos romaníes, Über die Mundarten und Wanderung der Sigeuner Europas. Jon Sampson. Fue un lingüista, ilustrado literario y bibliotecario irlandés. Es conocido como erudito por su obra, El dialecto de los gitanos de Gales, 1926. Una gramática del idioma galés romaní. Ralph Lilly Turner. Nació en Charlton, Londres, fue un filólogo de idiomas indo-británicos. También es autor de algunas publicaciones sobre el idioma romaní. De 1920 a 1922, fue profesor de lingüística india en la Universidad Hindú de Benares. Turner regresó a Inglaterra como profesor de sánscrito en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de Londres. Entre 1924 y 1932, también publicó varios artículos sobre estudios romaníes en el Journal of the Gypsy Lore Society, incluido La posición del romaní en el Indo-Ario, 1927. Como hemos podido ver, desde 1775 hasta la actualidad, han pasado 245 años, a partir de que concluyeron el origen indio de los gitanos por la lengua. Aunque hasta aquí, ya hicieron un buen trabajo los eruditos del pasado, hablaremos de los actuales científicos lingüistas, que con métodos más avanzados, han podido precisar más, y en general, concluyen que la lengua romaní procede del sánscrito, y más concretamente, de los prácritos, formas vulgares del sánscrito. También están bien estudiados en su mayoría los préstamos de la diáspora, y todos coinciden en el mismo origen. No hay ningún lingüista serio que vincule el romaní con otras lenguas que no sea el sánscrito o idiomas indios, admitiendo por supuesto las influencias de la diáspora, y los que dicen que la lengua romaní viene del hebreo, son unos inconscientes, que en principio deben aprender romanés, y estudiar el hebreo y los idiomas indios, y después empaparse bien de lo que dicen los estudiosos políglotas del pasado y los actuales que veremos a continuación. Donald Kenrick nació en una familia de inmigrantes judíos polacos, el 6 de junio de 1929, en Hackney, y murió en el hospital de Isleworth el 12 de noviembre de 2015. Fue lingüista, educador, investigador y autor británico que escribió sobre viajeros y romaníes. Hablando con fluidez muchos idiomas, incluido el romaní, tenía fama de ser capaz de traducir más de 60 idiomas. Se involucró en el trabajo de muchas organizaciones relacionadas con nómadas y gitanos en el Reino Unido durante la década de 1960-70. Gypsy Lore Society, Gypsy Council y más tarde el Instituto Romaní del que fue director. Sus habilidades de interpretación fueron excelentes en su trabajo con estas comunidades, recopilación de testimonios del Holocausto y el periodo nazi de los romaníes europeos, coautoría de un programa para aprender romaní e interpretación en el primer Congreso Mundial Romaní. Publicó varios trabajos, incluido un libro del que fue coautor con Gratan Pujón. Ronald Lee, 1934 a 26 de enero de 2020, fue escritor, lingüista y activista romaní canadiense, nacido en Montreal en 1934. Fue presidente del Centro de la Comunidad Romaní en Toronto y representante del Congreso Nacional Romaní. Fue Conial Brine, Ian Hancock y John Tene a las Naciones Unidas el 5 de julio de 1978 para la creación de la Unión Romaní, que se consiguió un año después. Su padre fue un músico europeo de ascendencia calderas que emigró a Canadá. Además de numerosos ensayos académicos sobre lengua, cultura e historia romaní, estas fueron sus obras literarias. Lee, Ronald. 1971. Goddamn Gypsy, An Autobiographical Novel. Montreal, Tundra. Lee, Ronald. 1987. Verdammter Zigeuner. Überset von Irmela Brender,
Munchen, DTV. Lee, Ronald. 2005. Learn Romani, das Duma Romanes. Hatfield, University of Hertfordshire Press. Lee, Ronald. 2010. Romani Dictionary, Calderas English. Magoria Books. Marcel Courtiade, tras estudiar en el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales, INALCO, en París, donde obtuvo su diploma en lenguas albanés, macedonio y polaco, realizó un doctorado en fonología de las variedades dialectales del romaní y diasistemas gráficos del idioma. No tenemos espacio en este artículo para mencionar todos los trabajos y publicaciones de esta instruida personalidad en el campo de la lengua e historia romaní, sin hablar de otros temas que domina, lo resumiremos, como un genio súper avanzado. Ian Hancock, Londres, Inglaterra, 29 de agosto de 1942, es un investigador, escritor y activista romaní inglés. Es uno de los principales contribuyentes en el ámbito de estudios romaníes. Es director del programa de estudios romaníes y los archivos romaníes del Centro de Documentación en la Universidad de Texas en Austin, donde ha sido profesor de inglés, lingüística y estudios asiáticos desde 1972. Ha representado al pueblo gitano en las Naciones Unidas y fue miembro del Consejo de los Estados Unidos para el recuerdo del Holocausto bajo la presidencia de Bill Clinton. A pocos días de finalizar el año 2018, Ian Hancock fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. Un galardón que le entregó la reina Isabel II. Sus artículos y publicaciones de investigación, sobre lengua, cultura e historia gitana son muy numerosos. Hay que calificar con las mejores notas a este investigador ilustrado. Yaron Matras. Es uno de los lingüistas romaníes de lengua inglesa más destacados y autor de varios estudios pioneros. Estudié lingüística general y árabe en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y lingüística germánica y comparada en la Universidad de Tübingen, donde me especialicé en bilingüismo, sociolingüística y dialectología, así como en lenguas germánicas y lenguas de Oriente Medio. Completé mi maestría y doctorado en la Universidad de Hamburgo, especializándome primero en la sociolingüística del kurdo, luego en un análisis funcional tipológico del romaní. Trabajé como asistente de docencia e investigación a tiempo parcial en la Universidad de Hamburgo y como oficial de comunicaciones para una ONG romaní. Esta celebridad cuenta modestamente sus cualidades en el campo de la lingüística. Los que nos hemos empapado con sus artículos, investigaciones y publicaciones sobre el romaní, sabemos que está siendo humilde en la narración de su carrera. El académico Hristo Kuchukov es un lingüista y pedagogo alemán, nacido en Bulgaria, según su propia definición, un romaní, alemán, y musulmán. Profesor de la Academia Internacional de Ciencias en Educación Pedagógica, MAMPO, Moscú, Rusia. Desde 2017, profesor titular de Educación Intercultural y Psicolingüística en la Universidad de Silesia, Katowice, Polonia. Su investigación lingüística se centra en la lengua romaní, en las lenguas balcánicas, turcas, gagausas y tártaras en Bulgaria, y en las lenguas búlgara, eslovaca y rusa. Miembro del Instituto Sueco en Estocolmo, la Universidad de Ámsterdam, la Fundación Pro Helvetia en Suiza, la Fundación Open Society en Nueva York, la Comisión Fulbright de Bulgaria y el gobierno eslovaco. Activista de renombre en Europa y en el mundo por los derechos humanos, educativos y lingüísticos de los romaníes. Otro erudito entre los actuales. Volvemos a repetir. Todos estos ilustrados de distintas nacionalidades y épocas, entre ellos, gitanos y judíos, concluyen que la lengua romaní es indoeuropea, y procede del sánscrito. Solo en la actualidad algunos iluminados inculcan, que procede del hebreo, con la única intención de engañar y captar gente en sus sectas. Además prueben a buscar en Google, los únicos que hablan del origen hebreo de la lengua romaní son gente poco instruida sin ningún conocimiento científico, ni títulos académicos, intentando siempre vincular a gitanos y judíos.